Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video aquí en Vida con Equilibrio. Hoy les voy a comentar un poco acerca de un tema muy interesante que me encanta y que quiero compartir con ustedes, que se trata de los arquetipos del inconsciente colectivo. Si aún no me conoces, mi nombre es Ledis García y aquí en Vida con Equilibrio te comparto información desde mi conocimiento y desde mi experiencia para este camino del despertar juntos. Recuerda que soy terapeuta de terapias con sonidos, así que en mi canal tienes todos estos sonidos que te van a ayudar a mantener tus chakras alineados, a venir a la calma, a la paz, a tu centro y muchas otras herramientas como canalizaciones de seres de luz y más. Así que es momento de que te suscribas a mi canal y continúes en este video. No sé si a ustedes, pero eso de conocer lo que nos hace ser únicos y diferentes los unos a los otros, en cómo somos, en cómo actuamos, en cómo nos accionamos y reaccionamos en diferentes áreas en las diferentes áreas de nuestra vida, es de mucho interés para mí. Es algo como que, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esto que somos? Y bueno, no soy yo ni eres tú nada más. Pues a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, esto ha interesado muchísimo a los filósofos, pensadores, científicos y psiquiatras y psicólogos. Entonces, por eso hoy te traigo esto que tiene que ver con una teoría que definió Carl Jung. Y si no conoces Carl Jung, te invito a investigar sobre él. Lo voy a tener pronto en uno de mis recomendaciones en la serie de maestros y libros para el despertar. Pero resumidamente, Carl Jung, te puedo decir que fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo que fue pionero en lo que es la psicología profunda, ¿sí? Es decir, esa psicología que tiene como enfoque toda esta parte como psicoanalítico de terapia e investigación, que tenía como punto de referencia el inconsciente. Y él también hizo investigaciones muy interesantes y aportes en relación al análisis de los sueños. Es bien interesante saber sobre él, así que yo te lo recomiendo. Bueno, él nos propuso una teoría donde dice que nosotros no nacemos en blanco, que nosotros ya traemos en nuestro inconsciente colectivo toda una cantidad de información que nos hace actuar de la manera como actuamos en diferentes situaciones y en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué te parece? No venimos en blanco según esta teoría. El inconsciente contiene un conjunto de recuerdos y de ideas compartidas con los que todos nosotros nos podemos identificar, independientemente de la cultura donde hayas crecido, del sitio, el periodo del tiempo que hayas vivido. Tenemos todo esa información, como esas ideas donde todos de manera innata nos identificamos. Entonces, esto no es posible hasta ahora para nosotros comunicarnos directamente con el inconsciente y traer todo a nuestra conciencia, pero reconocemos algunas de las mismas ideas de manera innata, como les dije, incluidos los arquetipos. El término arquetipo proviene de Grecia. Arque significa fuente o también origen y tipo significa modelo. La combinación de ambas se podría traducir como modelo original, es decir, un patrón único que es copiado o derivado al resto de los modelos. Muchas personas hacen referencia a que Carl Jung tiene o definió en su teoría 12 arquetipos, pero realmente son infinitos, hay muchísimos arquetipos. Lo que pasa es que Carl Jung, él viajó a muchos lugares y tomó de su mitología, de sus leyendas, de toda su historia, tomó esa información y se dio cuenta que todas estas que él investigó, esta lista de arquetipos, era interesante ver cómo se podía ver que en diferentes áreas geográficas del mundo y en diferentes épocas en historia, en años, de hecho idiomas, culturas, etcétera, podemos darnos cuenta que existían estos arquetipos definidos a través de
personajes en las leyendas, personajes mitológicos, en la religión, en personajes que unos sí se descubrieron que existían y otros que no, pero que al final todos tomados de diferentes sitios tienen un arquetipo específico que todos nosotros recibimos esa información de manera colectiva, sin necesidad de saber acerca de esa historia, saber de esa mitología o saber de esa cultura. Entonces él tomó muchos de ellos, los investigó y bueno, la mayoría conoce, son los 12 arquetipos. Sin embargo, una de las cosas que yo te traigo acá, que me parece súper interesante, sobre todo como canalizadora de seres de luz y que utiliza el tarot angelical como herramienta de canalización. Entonces, que eso tiene, como ya sabes, arcanos mayores. Y estos arcanos mayores también forman parte de esos arquetipos que Carl Jung fue definiendo y colocando en su lista entre toda su investigación. Entonces, hoy te voy a nombrar algunos de esos arquetipos relacionados a los arcanos mayores del tarot que, como seguro ya debes haber escuchado, pues es asociado a todo lo que es la cartomancia, ¿no? Pero bueno, yendo más allá de lo que es la parte adivinatoria, lo que es interesante es cómo se expresa en una consciente colectivo identidades o comportamientos que podemos nosotros tener en diferentes áreas de nuestra vida y siendo personas, como les dije, crecidas en diferentes épocas o en diferentes regiones del mundo, podemos actuar de esa manera, identificarnos con un arquetipo específico en esa área de nuestra vida, porque puedes hacerlo con diferentes arquetipos en diferentes áreas de tu vida y reaccionar o accionarte desde ese perfil, como teniendo ya esa información en el inconsciente sin tú haberlo aprendido en este momento de tu vida. Ojo, eso no quiere decir que nosotros ahora le vamos a poner la culpa de nuestras malas decisiones o reacciones o nuestras acciones de manera compulsiva a los arquetipos. No, siempre, como yo promuevo en mi canal, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer y de ser quienes nosotros de verdad queremos ser, ¿sí? Pero esto es bien interesante verlo porque podemos identificar si estamos actuando de manera compulsiva desde esa información que tenemos en nuestro inconsciente por esa comunicación del inconsciente colectivo y entonces tomar medidas para no ser así o para más bien aprovechar, si te favorece, ese arquetipo para profundizar más en vamos a decir, en esas características que te dan quizás más empoderamiento o más confianza en ti mismo, en ti misma. Por ejemplo, el arquetipo del inocente o el loco. Es interesante porque aquellos que se ven identificados con este arquetipo a veces son muy criticados por ser muy soñadores e ingenuos, ¿sí? Sin embargo, su actitud es muy positiva y tiene una personalidad despreocupada, así como que tú sientes que esa persona siempre trae un aire fresco en el momento que llega y cuando comienza a hablar, solo que se extiende hacia el extremo de quizá del positivismo exagerado en algunos casos. Entonces, esta forma del inocente o el loco, nosotros la podemos tener como nuestro arquetipo ante quizás en el área de nuestra vida que tiene que ver con relaciones o en el área de nuestra vida que tiene que ver con amistades. Eso es solo un ejemplo, ¿sí? El inocente o el que llaman el loco siempre trata de ver todo lo bueno en el mundo y busca el lado positivo en todas las situaciones. No es que nosotros no podamos ser así siempre, pero sería en esa área de nuestra vida, pero sería como muy iluso pensar que siempre vamos a estar así. Sin embargo, ponte a pensar, ¿conoces a alguna persona que tiende a ser así? Que tiende en casi todas las áreas de su vida a ser así. Uno, en este momento, analizando lo que dije de que sería muy como exagerado pensar que pudiéramos ser así, pero me viene a la memoria que he conocido personas que tienden a ser así. ¿Y por qué a veces este arquetipo pues tiene sus tropiezos bien fuertes? Pues porque
confía demasiado en los demás. Tiende a confiar mucho en que todo va lineal y cuando se consigue con un tropiezo, pues a pesar de que pueda haber el lado positivo, el tropiezo puede ser bastante fuerte y como más duro de lo que pudiera haber sido si no fuera tan inocente o tan loco, por decir el nombre del arquetipo. El talento que tiene este arquetipo o nosotros cuando actuamos desde ese arquetipo en cualquiera de nuestras áreas de nuestra vida es esa fe y esa apertura mental. Eso lo hace único y lo hace muy interesante actuar desde ahí. Su propósito es como ser feliz, pues, que todos deberíamos tener ese propósito, pero sin embargo es como de una manera exagerada. No voy a hablar aquí de lo del significado de eso en el tarot, porque eso para mí es apenas una herramienta y lo que se canaliza en el momento es lo que yo interpretaría para cada persona, para cada caso, así que no, ni siquiera interpretaría, daría esa información que venga en el momento. Entonces por eso no voy a hablar de ese significado como tal, sino del arquetipo, del tema de lo que estamos hablando, que es esa información que ya tenemos en nuestro inconsciente. Así que este es el inocente o loco. El arquetipo del héroe. El héroe es aquel que se esfuerza por ser fuerte y defender todo aquello que tenga que ver con injusticias. Es como el que siente que tiene como un propósito en esta vida, el destino que tiene es cumplir, el que se cumpla, mejor dicho, la justicia y el defender a los inocentes. Entonces, puede sentir como mucha ansiedad de que debe hacer cumplir ese deseo, ese destino o pues, propósito que siente que ha venido a hacer en esta vida. Entonces son personas o en algunas áreas de nuestra vida nosotros podemos actuar con este arquetipo. Yo particularmente tengo una sensibilidad muy alta ante las injusticias. Entonces, bueno, dependiendo de cuál sea la situación y quién esté afectado, pues me da más impotencia todavía porque no estoy actuando directamente como el héroe, pero sí me queda la sensación de que no estoy como cumpliendo con ese objetivo porque siento que lo traigo. Entonces, eso es un dilema, ¿no? Puedes sentirte que tienes ese arquetipo, pero no te estás accionando desde él y te frustras un poco o te hace sentir como extraño el no accionarte siempre así desde ese arquetipo, pero sí siento que tengo esa información ahí, más no actúo de manera compulsiva desde ella, pero sí siento esa necesidad, ¿no? Los héroes son valientes en esa búsqueda de esa justicia y de la igualdad y a veces se enfrentan incluso a fuerzas más poderosas, vamos a decirlo así, si piensan que todo eso está equivocado, pues, y quieren seguir adelante con ese propósito y esa meta, ese destino que sienten que vinieron a cumplir acá. El tema con actuar desde ese arquetipo del héroe es que a veces nos podemos pasar hacia la arrogancia. Es como una debilidad de este arquetipo, vamos a decirlo así, porque siempre vamos a estar necesitando una batalla tras otra, una batalla, algo por el que luchar, ¿sí? Y llega un momento, yo recuerdo ser así en una etapa de mi vida, y no es que no me sirvió, conseguí batallas, vamos a decirlo así, y conseguí mis metas, pero lo veía desde el punto de vista de la lucha, porque también depende de la cultura donde creciste, todo debe ser como luchado, sacrificado, ¿no? Sin embargo, llegó un momento y dije, ay no, ya yo no quiero ser luchadora ni guerrera, ya estoy cansada de eso. Yo quiero que las cosas fluyan de manera un poco más fáciles. Entonces, y la debilidad de actuar de manera compulsiva desde ese arquetipo del héroe, sea en cualquier área de tu vida o en todas las áreas de tu vida, insisto en esto porque puede ser no necesariamente que siempre seas así en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Te puede llevar a esa arrogancia o a esa necesidad de tener siempre algo por el cual batallar. Y eso afecta mucho a tu alrededor y a tus relaciones. El talento que pudiéramos decir que tiene este arquetipo es ese coraje de salir adelante y de llevar las cosas a cabo sin importar que los demás digan que no es posible, que tú no puedes arreglar todo en la vida, que a veces hay cosas malas y se tienen que quedar así, no. Entonces tiene esa competencia bien puesta, esa facultad de tener el coraje de ir hacia ese objetivo, de que se haya puesto, ¿no? Y que actúes desde ese arquetipo del héroe.
Eh, este arquetipo tiene algo bien interesante y no sé si alguno de ustedes se identifica, y es donde yo no me identifico para nada, y es que no le gusta ser percibido débil, o en el sentido de que cuando tiene miedos no le gusta que lo vean, que se sienta, que las demás vean que está asustado, asustada o que tiene miedo, porque la debilidad o el miedo es síntoma de debilidad y que débil nunca va a ser. Entonces ahí sí hay que tener un balance, ¿no? De nosotros, la vulnerabilidad es algo más bien poderoso, y mostrarnos vulnerables ante otros y decir cuando nos sentimos con miedo y cuando hemos trascendido esos miedos y mostrarlo en el camino, más bien nos ayudó a superarlos, también considero que es algo súper, súper de ayuda. Entonces, bueno, el arquetipo del héroe no, él no se deja o ella ver esa debilidad, y entonces eso lo pone más duro y lo hace tener incluso hasta, yo diría que somatizar lo que no quiere que se vea. Entonces lo somatiza en su cuerpo. Entonces, bueno, siente que su propósito es ayudar a los demás y proteger a los débiles, y entre eso, por eso es que se siente que no puede mostrar debilidad y estar siempre en esa lucha, en esa lucha. Entonces, chequea a ver si tú tienes ese arquetipo o esa forma de actuar en algunas áreas de tu vida, o si algunas personas a tu alrededor la tienen. Y recuerda lo que estamos hablando, que hay una teoría que puede ser que esa información la tenemos en nuestro inconsciente debido a esa comunicación con el inconsciente colectivo, lo cual me parece súper interesante de ver. Ahora les voy a hablar del arquetipo del amante o de los amantes, o los enamorados, que también vemos en los arcanos mayores, ¿no? Este arquetipo es bien interesante y estoy segura que muchos de ustedes se pueden identificar con esto, porque yo creo que todos de alguna manera tenemos esa información en nuestro inconsciente, y que a medida que pasa el tiempo la hacemos consciente y sabemos tomar las medidas necesarias, ¿no? ¿Y qué pasa con el amante? El amante busca la armonía en todo lo que hace, cosa que me parece maravillosa, ¿verdad? Este arquetipo es muy, vamos a decir, se lleva a que en todas las áreas de su vida se mantengan en armonía, sin desequilibrio. Entonces, cuando ve algún desequilibrio, eso le afecta mucho. El talento que tienes es que, bueno, desde ese arquetipo muestras tu pasión, lo que te da, te da así como que ganas de vivir, lo que le da brillo a tus ojos, lo muestras, porque es muy, muestra la pasión muy, muy fácilmente, no solo la pasión física y en la sexualidad y en el cortejo, sino también en todo lo que tiene que ver las actividades que le dan, que lo apasionan, ¿no? Que la apasionan. Entonces, también sabe manejar la parte diplomática. ¿Por qué? Porque quiere siempre tener el equilibrio en todas las áreas de su vida. Sin embargo, esto trae una debilidad, que es el deseo de complacer a todo el mundo, tomando el riesgo de que deja de hacer lo que realmente quiere hacer para evitar ese desequilibrio. ¿Sí? Entonces, especialmente pues si son las personas más cercanas, las personas que más amas, entonces para evitar hacer algún daño o evitar que se desequilibre esa relación, entonces prefiere no hacer lo que realmente quiere. Entonces eso es una debilidad que pudiéramos decir que, si actuamos desde ahí, ese arquetipo del amante o de los enamorados, del enamorado, tiene esa cosita que podemos analizar si nosotros las tenemos y estamos actuando desde ahí, o algún familiar al que podamos también ayudar en ese sentido de identificarlo como arquetipo y tomar medidas, ¿no? El miedo más grande que puede tener la persona que actúa desde ese arquetipo es el miedo a no ser amado o a no ser deseado, ¿sí? Porque está la parte física muy, muy comprometida aquí también, ¿no? Entonces, el no ser gustado, el no ser deseado, el no ser amado es el miedo más grande, es algo terrorífico, es algo que no lo soporta, ¿sí? Y eso puede traer, pues si actuamos desde ahí, imagínate que la cantidad de frustraciones que puede
acarrear eso, ¿no? Traernos eso. Pero el objetivo en general de este arquetipo, podríamos decir que es mantener esa armonía entre las personas, el trabajo, todo su entorno, sobre todo el entorno de las personas que aman, los familiares más cercanos, las parejas, los hijos, los amigos, y que todo el mundo esté feliz, todo esté en armonía. Y no es que eso no pueda ser posible, pero recuerden que cada persona, nosotros no podemos controlar lo que hacen los otros, entonces ahí nos puede traer un poco de frustraciones. Pero este es el arquetipo del amante, de los enamorados o del enamorado, que me parece bien interesante. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos desarrollado de manera compulsiva este arquetipo. ¿Qué piensas tú? Déjame en los comentarios. El arquetipo del mago. Yo creo que todo el mundo ha escuchado de ese arquetipo del mago, ¿no? Y el mago es algo que de verdad admiro mucho, ese arquetipo, y ojalá que todos nosotros pudiéramos desarrollar todas las, vamos a decir, las fortalezas de este arquetipo, ¿no? En nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mago, aparte de su carisma, que normalmente suele ser carismático, carismática, tiene una creencia total, verdadera en sus ideas y desea compartirlas todas con los otros, ¿sí? Y las siente, no tiene dudas de que esas ideas, esos conceptos, esas creencias que son buenas, que considera que son buenas para él, para ella, van a ayudar a otros. Entonces tiene una convicción total en esas creencias y las desea compartir muchísimo, ¿no? Y a menudo todas esas ideas y esas creencias son muy diferentes a lo que otras personas piensan a su alrededor, a su entorno. Siempre están como que el entorno todo está agrupado e identificado con este tipo de ideas y de creencias, y este personaje, sea hombre o sea mujer, está aquí en esta otra círculo de que no se cuadra mucho con esas creencias. Es muy particular, pues, sus ideas, sus creencias, sus prácticas. Y, y bueno, y también incluso a la mayoría de las personalidades a su alrededor, ¿no? Este arquetipo hace que esas percepciones, esas ideas que tienen vayan y se conviertan en filosofías, ¿sí? Para ponerlo ya como cuando llegan a un nivel bien alto de desarrollar este arquetipo, que pueden llegar a transformar el mundo. Muchas de estas personas que nosotros conocemos como maestros, y maestros no solo de la época antigua como Jesús, Buda, sino también más modernos, como ya hemos hablado de algunos en algunos de mis videos, transformaron el mundo con esas ideas que trajeron, que realmente eran transformadoras para la época que se presentaron. Usualmente el mago, la persona que desarrolla ese arquetipo del mago, viene con ideas que no están como las personas preparadas en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio a los que ellos ya están. Es como que si vinieran un poco del futuro, vamos a decirlo así. El objetivo del arquetipo del mago es comprender las leyes fundamentales del universo. Sí, sea desde niños o sea desde adultos, eso no importa, pero al final, antes de dejar este cuerpo físico, se van hacia allá, a entender esas leyes fundamentales del universo. Entonces, eso hace que pueda, de alguna manera, al entender eso, transmitir mejor esas ideas transformadoras que tiene en sus creencias, ¿no? La debilidad que tiene este arquetipo es que pudieras, al tratar de convencer a las otras personas, transmitiéndole eso que te parece que es bueno, irte al extremo de ser manipulador y manipular de manera que para que esas personas se convenzan que tú tienes la razón en eso que dice. Entonces ya ahí se pierde el objetivo, que es comprender las leyes universales y transmitir todo eso que ayuda a la humanidad o ayuda a ese despertar de conciencia en ti y en las personas. Entonces se va al extremo, como todo que se tiene en todas nuestras áreas de nuestra vida. Tenemos oscuridad y tenemos luz. Entonces eso sería un extremo bien negativo, por describirlo de alguna manera, de este arquetipo. Pero bueno, aquí es para darles una pequeña idea solamente, y recuerden que esto es
posible que nosotros lo tengamos, según esta teoría de Carl Jung, en nuestro inconsciente gracias a esa información que se transmite en el inconsciente colectivo. El mago, recuerden que tiene que ver como esa persona que transforma la vida cotidiana de las personas en una nueva experiencia, porque empieza, tanto ya lo ha hecho con él, con ella misma, entonces cuando la transmite hace que esas personas también ya vean el día a día muy diferente. Entonces eso es algo bellísimo, eso sería como la parte del talento más grande, como la luz que pueden transmitir, a pesar de que también se tenga ese otro extremo de oscuridad. Entonces el mago yo pienso que es algo que todos queremos tener, que todos deberíamos desarrollar para transformarnos en esta vida a ese nivel de conciencia que queremos y ayudar a otros a nuestro alrededor, pero considerando de no pasarnos hacia los extremos. ¿Qué te parece el mago? Cuéntame en los comentarios. El arquetipo del sabio, que en los arcanos se podría identificar como el sumo sacerdote. Bueno, el sabio valora las ideas por encima de todo, de todas las cosas. Entonces, es por eso que se siente muchas veces frustrados porque no todo el mundo acepta sus ideas y ni las personas pueden comprender las cosas, las personas a su alrededor pueden comprender las cosas de la manera como él o ella lo entiende, lo comprende. Entonces, los sabios tienden a ser buenos oyentes y a menudo tienen esa capacidad de entender las cosas de una manera bien amplia, bien profunda y de transmitirlas de una manera un poco más fácil porque es su objetivo el transmitirlas, el hacerlas llegar esa inteligencia, esa comprensión que él ya hizo de ciertas cosas pues, que considera importante transmitir y entonces lo hacen un poco más fácil para los otros, porque su objetivo es hacerle llegar esa comprensión a los otros. Entonces, tiene esa capacidad de hacer que esas ideas complicadas puedan transmitirse de una manera más fácil, ¿no? Em, a- por eso es que a veces este rol, este arquetipo, se desarrolla como un rol de profesor, de maestra, de entrenador, no necesariamente de cosas filosóficas, sino de cierto tipo de enseñanza en cualquier área, ¿no? Em, como les dije, su meta es usar esa sabiduría para enseñar a otros acerca de esa sabiduría, que muchos es desde el punto de vista espiritual, desde esa comprensión de un estado de conciencia más alto, pero puede ser este arquetipo, tú lo puedes, quizás si te identificas con él, lo estás más bien actuando desde ese arquetipo en alguna otra materia, vamos a decirlo así. Le da muchísimo miedo el ser ignorante, el no haber percibido bien el entendimiento de algo y entonces que pueda parecer como un estúpido o una estúpida porque no entendió X cosa. Entonces eso puede ser un extremo un poco negativo, ¿no? Porque incluso puede ser tan negativo que le evita, le impide, mejor dicho, le impide tomar decisiones en su vida y alargar decisiones que debería ya haber tomado porque siente que no tiene suficiente información, necesita más información, necesita más información, necesita más comprensión. Entonces eso puede ser como un aspecto negativo de este arquetipo del sabio. No sé si por ahí ya te vas identificando en algún área de tu vida que vas dejando y no tomas la decisión hasta que te sientas más seguro, que está bien por un tiempo, pero si nunca tomas la decisión y es algo importante, pues entonces ya te trae consecuencias no favorables, ¿verdad? Sin embargo, pues está toda esta parte linda de luz, de sabiduría, que es la sabiduría como tal, el poder entender, el poder comprender y el poder transmitir esa comprensión de manera fácil hacia otros, a pesar de que pueda estar frustrándose porque muchas personas no comprenden, porque bueno, usualmente están más allá de lo que este estado de conciencia a su alrededor, de las personas que lo rodean o la rodean, están pues en un nivel diferente. Entonces se le hace un poco frustrante y sigue insistiendo y sigue insistiendo. Pero bueno, también le da mucha satisfacción el poder haber logrado expandir esa comprensión hacia otras personas, hacia el mundo. Y bueno, su inteligencia y su sabiduría ayudan a eso porque también es una persona muy curiosa.
tienen mucha curiosidad, yo diría que mucho más que las del gato, y por eso están siempre indagando y siempre buscando y siempre tratando de comprender. Sin embargo, pues hay que ponerle límites a este arquetipo porque si no toda la vida es muy de entender, comprender, pero sin llevar a la práctica ciertas decisiones o ciertas cosas para poder comprenderlas mejor, basados en la experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, este es el arquetipo del sabio. Cuéntame si te identificaste con este o ya sabes de quién alrededor de tu mundo, de tu familia, de tus amigos, ya tiene este arquetipo en su inconsciente y normalmente lo es que sí puede ser que está actuando desde ahí. Pero lo más importante es que te analices tú y te veas si lo estás utilizando desde con una forma positiva, sacándole provecho a este arquetipo. Bueno, y para terminar este video, para que no se haga tan largo de los arquetipos, te traigo por hoy el último, porque hay muchísimos más, como te dije, que es el gobernante, que se identifica, pudiéramos decir, que es como el homólogo del emperador en los arcanos. En los arcanos mayores, digo, ¿no? El gobernante le encanta tener el control. Díganme quién no se ha identificado alguna vez en su vida con esto, por lo menos en un área de su vida. Le encanta tener el control y a menudo tiene una visión bien clara de qué funcionará en X situación, ¿sí? Y cree que sabe cuál es la mejor manera para que los otros en su alrededor, sobre todo las personas que más ama y las personas que están a su alrededor, cuál es la mejor manera que ellos deberían hacer las cosas, ¿sí? Para que todo se logre. Y todo lo hace desde el corazón, lo hace conectado con la mejor intención hacia esas otras personas también, solo que puede caer en acciones erróneas. Y eso no significa que no lo hizo desde el amor y no lo hizo desde una buena intención. Sin embargo, cuando es por control, se tiende a caer a ese error. En el error porque no podemos controlar todo. Realmente no controlamos nada, ¿sí? Podemos tener esas buenas ideas, podemos tener el plan, pero el control como tal nunca lo tenemos. Entonces puede frustrarse porque las otras personas pueden que no compartan esa misma visión y él o ella está convencido de que sí, que esa es la mejor manera, que eso es lo que debería hacer y entonces así sea con muy buena intención, pues vienen todas esas frustraciones, ¿no? Ahora, pero al final su meta es tener una familia exitosa, tener una comunidad próspera, tener una población, si tiene que ver con un líder ya que maneja estos niveles de liderazgo ya más grande, prosperidad y éxito, ¿sí? Para todos, abundancia. El tema con esa debilidad que se tiene es que puede llegar a ser autoritario o autoritaria y llega un momento que es incapaz de delegar y entonces no le da opción a los otros y se vuelve autoritario o autoritaria. Entonces eso puede ser en cualquier área de nuestras vidas, ¿sí? Recordemos, esa es la parte como más oscura, la parte como de luz que siempre hay, por supuesto, es que tiene mucha responsabilidad, asume su responsabilidad y tiene mucho liderazgo, que también necesitamos líderes, ¿verdad? O necesitamos nosotros ser líderes en algunos momentos de nuestras vidas, en muchas áreas de nuestras vidas, en casi todas ellas, y en especial con nuestra propia vida, con nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, el miedo que puede tener una persona que actúa desde este arquetipo del gobernante o de lo que se llama el emperador en los arcanos mayores es al caos. El miedo al caos, pues si estuviéramos como si estuviéramos en una guerra, el miedo a ser derrocado, el miedo a ser sometido. Sí, es como que todo tiene que ser siempre éxito. Cuando ya el miedo al fracaso es muy, muy grande, el miedo al caos es muy grande. Entonces eso lo lleva a esa debilidad de ser autoritario, autoritaria para controlar de que todas las cosas van a salir bien, porque mi visión dice que la mejor forma es esta. Entonces quiere controlar a todos los demás en ese sentido. Pero tiene esa parte hermosa que es que asume la responsabilidad y lidera, guía a un grupo, a la familia, a sí mismo. Entonces, como todo, es sombra o la oscuridad y la luz. Entonces ahí mantengamos el balance. Entonces por hoy te dejo este análisis de esta
similitud, vamos a decirlo así, entre los arcanos mayores y los arquetipos del inconsciente colectivo que me parecen súper interesantes y cuéntame si yo te invito a verificarlos, a que me escribas en los comentarios acerca de las experiencias que tú crees que tienen que ver con que sí se tiene esa información en nuestro inconsciente y que no nacemos así desde cero, sino que tenemos esa información que nos vamos transmitiendo incluso de vidas, de personas que creen que de vidas, en reencarnaciones, en grupos y bueno. Y pare de contar todas las posibilidades que hay, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Te recuerdo que tu like, tu comentario, el compartir esta información con los que tú crees que les va a gustar y les va a enseñar, también les va a aportar, es importante para mí porque me ayudas a que YouTube vea que esta información que yo te entrego sí es de importancia y así él también la promociona para otros, que es la idea, llegarle a todos. Entonces, bueno, namaste, nos vemos en el próximo video. Chao.